Bueno, vamos a leer el Salmo 119, vamos a leer el verso 129 hasta el verso 136. Leemos. Dice así la palabra de Dios. Maravillosos son tus testimonios, por los que lo guarda mi alma. La exposición de tu palabra imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Rescátame de la opresión del hombre para que yo guarde tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. En ahí un dicho que todos conocemos, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Eso hablando de la influencia que tiene la compañía con la que una persona anda. Es un dicho, ¿no?, del mundo, pero tiene cierta verdad, porque la Biblia también nos enseña eso. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios, hablándole a los corintios y diciéndole que no estaban tratando con el pecado en la iglesia, que tenían que sacar al pecador, al que permanecía en pecado. Pablo le dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Tenían que sacarlo porque iba a influenciar a la iglesia. Cuando nosotros leemos a los que escribieron los discípulos de Jesús, nos damos cuenta que fueron influenciados por esos 3 años que caminaron con Jesús. Por ejemplo, cuando leemos en 1 Pedro capítulo 5, verso 5, donde el apóstol Pedro dice, ceñíos de humildad o vestidos de humildad, enseguida nosotros en nuestra mente pensamos cuando el Señor se tomó la toalla y sirvió y le lavó los pies a sus discípulos. Eso impactó, como tantas otras cosas, vivencias que tuvo Pedro con Jesús. El apóstol Pablo tomó a un joven llamado Timoteo y lo agarró para él y caminó con él y hizo el ministerio con él. Y cuando escribe a los filipenses, él le dice, a nadie tengo yo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado por vuestro bienestar. O sea, el corazón de Timoteo latía como el de Pablo. Siente la obra igual que yo, está diciendo. ¿Por qué? Porque fue influenciado por caminar al lado de Pablo. En la semana estaba leyendo una biografía de Müller y en una de sus páginas él decía que en un momento de su vida él decidió dejar de leer libros, no porque están mal los libros, pero él, una decisión personal de él, dejar de leer libros que hablaban acerca de la Biblia para leer la Biblia de tapa a tapa. Cuando finaliza su vida la leyó 300 veces, de tapa a tapa. Pero él dijo que comenzó a leer la Biblia de tapa a tapa y más leía, más urgencia sentía de buscar a los perdidos y hablarles de Jesucristo. O sea, leía la Biblia y eso lo influenciaba a ser como Jesús. Quería buscar a los perdidos y predicarle a los perdidos. Este salmo, el Salmo 119, aparte de ser el salmo más largo de la Biblia, el capítulo más largo de la Biblia, la oración más larga de la Biblia, es un salmo que tiene como tema la palabra de Dios. ¿Sabemos eso? Recién leyó Sergio y se habrán dado cuenta, el énfasis en la palabra de Dios. De los 176 versículos, 175 hacen alusión de una u otra manera a la palabra de Dios, menos el 122. Y específicamente lo que habla este salmo es cómo afecta la palabra de Dios la vida del creyente. Cómo afecta la palabra de Dios la vida del creyente. Y al mirar esta porción quiero que veamos eso, que veamos beneficios o resultados o características que produce la palabra de Dios en el creyente cuando nos apegamos a ella. Si nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, vamos a experimentar sin dudas estos beneficios. Alguien recién oraba, no recuerdo si Sergio oraba y decía, confiamos en la palabra de Dios, ella tiene poder. Cuando nosotros nos apegamos a la palabra de Dios no quedamos igual, somos transformados por la palabra de Dios. Y al observar vamos a ver que la palabra de Dios produce asombro que motiva a obedecer en el verso 129. La palabra de Dios produce entendimiento que alumbra la mente en el verso 130.
La palabra de Dios produce intenso anhelo de más Biblia, es decir, estamos conociendo a Dios y queremos más de Dios. La palabra de Dios produce peticiones humildes en el creyente, nos ayuda, nos enseña a orar. Cuando más estamos en la Biblia, nuestras oraciones cambian, comienzan a ser más teocéntricas, más conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios produce también dolor por la desobediencia de aquellos que no obedecen a la palabra de Dios. No nos da lo mismo. Nos duele las personas que no vienen a Cristo, o aún un creyente que está viviendo en rebeldía o en desobediencia. Eso hace la palabra de Dios. Veamos entonces en primer lugar, la palabra de Dios produce asombro que motiva a la obediencia, ¿sí? A la obediencia del creyente. Dice el verso 129, lo leemos otra vez. Maravillosos son tus testimonios, por los que los guarda mi alma. Maravillosos o asombrosos podría ser también ahí la traducción. La idea es que habla de un asombro que provoca un sentimiento, una actitud intensa por algo sobrenatural. Y tal vez para darnos cuenta de lo que está hablando, podemos pensar allá en Éxodo capítulo 15, en el verso 11, Moisés utiliza esta palabra cuando ellos salen, el mar rojo se abre, ellos cruzan y luego está el cántico de Moisés, en el capítulo 15, haciendo alusión a que Dios es majestuoso, que Dios es digno de toda alabanza. Él habla de las maravillas que Dios hizo. Imagínense ustedes al pueblo de Israel durante varios meses observando el obrar sobrenatural de Dios, trayendo plaga sobre plaga, atacando a los dioses de los egipcios, cuidándolo al pueblo de Israel, luego yendo adelante, abriendo el mar para que crucen por tierra seca, y luego ellos miran y ven como el mar se vuelve a cerrar y deja a todos los carros de los egipcios ahí en el mar. Ellos habrán dicho, wow, es asombroso Dios, es majestuoso Dios. Vieron el despliegue sobrenatural de Dios, pudieron conocer el carácter de Dios, ver la misericordia de Dios cuidándolo, ver el poder de Dios obrando. Pudieron ver el amor de Dios y cuantas otras cosas. Bueno, acá usa la misma palabra para referirse a la palabra de ese Dios, a los testimonios de ese Dios. Dice, maravillosos son tus testimonios, asombrosos son tus testimonios. El conocimiento, la revelación de Dios en su palabra es asombroso. Si se abriera el cielo y Dios nos habla y nosotros estamos seguros que es Dios el que nos habla, seguramente todos caeríamos de rodillas en este lugar, porque Dios nos estaría hablando. Sería algo asombroso, ¿verdad? Bueno, tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios nos dejó este libro. Dios quiso dejarnos un libro y nos quiere hablar por medio de este libro. Cuando abrimos la Biblia, es Dios hablándonos. Estamos convencidos de eso. Cuando obviamente la explicamos correctamente, es la palabra de Dios. Cuando metemos palabra de hombre, obviamente ya no es la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios. Por eso dedicamos 50 o una hora a explicar, porque confiamos en que es la palabra de Dios. Por eso los jóvenes hacen un viaje hasta Carapachay para pasarla bien, para tener comunión, y porque saben que van a recibir de la palabra de Dios. Por eso en las reuniones caseras seguimos trabajando con el texto del domingo, porque confiamos en la palabra de Dios y lo que puede hacer la palabra de Dios. David dice en el Salmo 139, en el verso 6, usa la misma palabra y dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso, asombroso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Ustedes recordarán en el Salmo 139, David está asombrado de la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia de Dios. Él conoce mi sentarme, Él conoce mi levantarme, mi vida pasiva, mi vida activa. Él conoce mis pensamientos de lejos, dice. Todavía no he hablado y ella sabe lo que voy a decir, y lo que voy a decir en 5 horas, yo ni sé lo que voy a decir en 5 horas, pero Dios ya lo sabe. Dios me ha rodeado, dice David. Eso es asombroso. Estoy asombrado de lo que es Dios, del conocimiento de Dios. El carácter de Dios revelado en las Escrituras deja asombrado a David. Cuando escribe Pablo los primeros 11 capítulos y donde despliega
en esos 11 capítulos la misericordia de Dios a favor del pecador. ¿Se acuerdan que vimos hace no mucho tiempo? Termina también asombrado, diciendo que son insondables los caminos de Dios, diciendo, wow, es maravilloso Dios, tremenda la salvación que Dios diseñó para alcanzar al pecador. Bueno, acá el salmista dice, son asombrosos tus mandamientos. ¿Y por qué dice que son maravillosos? ¿Por qué sabe que son asombrosos? ¿O por qué nosotros estaríamos asombrados y no simplemente leyendo y como algo más? Bueno, porque Dios tiene que permitir que lo podamos ver como lo que realmente es. Recuerden en el verso 18 el salmista ora y dice, abre mis ojos. ¿Para qué? Para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. El salmista sabía que acá, en este libro, en la palabra de Dios, hay maravillas. Y que esas maravillas están ahí, pero que necesita que Dios le abra los ojos espirituales para poder verle y ser asombrado. Y él ahora está diciendo, aparentemente Dios le abrió los ojos y está disfrutando del asombro, de la maravilla que está encontrando en la palabra de Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Es una obra sobrenatural. Dios abriéndole los ojos para ver el carácter de Dios. Para ver o experimentar el consuelo de Dios por medio de la palabra. Para experimentar o pensar que esa misma palabra Dios usó para traer salvación, el mensaje de salvación. Para santificarla, para vivificar, para alimentar, pero también para promover la obediencia. Porque dice ahí en el versículo que estamos considerando, maravillosos son tus testimonios, y luego dice, por lo cual, porque son asombrosos, porque son maravillosos, los guarda mi alma. Y dijimos que la palabra de Dios produce asombro que motiva a la obediencia. El salmista queda asombrado, y no es que queda asombrado y no hace nada, queda asombrado y es motivado a hacer algo con eso que vio, con eso que experimentó. Y ese es el poder de la palabra de Dios. La verdad maravillosa motiva a este joven a obedecer. Este joven no dice, qué gran verdad, voy a enseñarla. Obviamente no está mal. Pero dice, qué gran verdad, voy a vivirla, voy a obedecer. Mi vida tiene que cambiar, no puedo quedar igual. Si Dios me habla, mi vida no tiene que quedar igual, no debe quedar igual. La palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, tiene vida en sí mismo, y es eficaz, tiene la capacidad de producir aquello para lo cual es enviada, dice Isaías también 55, versos 10 y 11. El apóstol Pablo, una iglesia que era nuevita, creyentes recién convertidos, de semanas, los tesalonicenses le dice, yo doy gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, y luego dice, la cual también hace su obra en vosotros, lo que creéis. La palabra de Dios hace. ¿Qué significa eso? Pablo no dice, yo hago. Pablo les dio las palabras, y ellos ahora quedaron expuestos a la palabra, y Pablo confía que la palabra de Dios hace, trabaja, actúa, santifica. Ellos obviamente tenían que ocuparse, como dice Filipenses, de la salvación con temor y temblor, sabiendo que Dios es el que produce el hacer, ¿no? El querer y el hacer por su buena voluntad. Si usted se dedica a la palabra de Dios en oración, Dios le va a mostrar las maravillas de su ley. Eso es ocuparse, ¿no? Es parte de ocuparse de la salvación. Y cuando Dios le muestre su gloria, le muestre lo que tiene que hacer, le muestre su carácter, le muestre su pecado, etcétera, etcétera, usted va a ser movido a actuar y hacer, y va a poder obedecer, y es porque Dios está obrando con su palabra y está produciendo en usted el querer y el hacer por su buena voluntad. Bueno, la palabra de Dios es asombrosa entonces, porque proviene de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El aliento de toda la Escritura, desde el primer capítulo y versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios y es asombrosa. Sabemos que es asombrosa porque Él nos permite verla, porque Él nos abre los ojos para que la podamos ver.
Y ese mismo Dios que obra para mostrarnos, también obra para capacitarnos y que podamos obedecer. No es que nos muestra nada más, que arréglensela, nos muestra y nos motiva, nos moviliza a poder obedecer. Ustedes recordarán Isaías cuando vio un destello de la gloria de Dios. ¿Qué dijo después? Heme aquí, envíame a mí. Yo quiero salir a contar, yo quiero obedecer, yo quiero hablar, impactado por el carácter de Dios, por la gloria de Dios, movilizado a obedecer. Eso ocurre cuando vamos a la palabra de Dios. Eso es algo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. En segundo lugar, la palabra de Dios produce entendimiento al alumbrar la mente del creyente. Dice ahí en el verso 130, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. La idea de esa palabra exposición puede decir apertura, abrirse, es decir, la palabra de Dios cuando es abierta y es expuesta, es explicada, ya sea como ahora o escuchando usted un mensaje o abriéndola a usted día a día en su casa para leer las Escrituras. De eso está hablando, la exposición de tu palabra imparte luz, como los rayos del sol comienzan a entrar por las rendijas de una habitación que está oscura y de repente empiezan a entrar la luz y ya no hay tanta oscuridad, comienza a verse la claridad y uno comienza a ver lo que hay alrededor. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando es expuesta en la mente de las personas. Eso es lo que hace, eso es lo que pasa. Nuestra mente estaba entenebrecida, tenía oscuridad. Así estábamos, dice Efesios. Y fuimos expuestos al Evangelio. Nos explicaron el Evangelio. Y Dios obró con el Evangelio para traer luz a nuestra mente. Y como allá en Génesis se dijo, sea la luz, Dios dijo por medio de su palabra, sea la luz en nuestra mente, en nuestro corazón. Y todo cambió a partir de ese momento. Dios nos salvó, Dios trajo luz. Pero aún siendo creyentes, seguimos necesitando luz. Porque todavía no hemos sido glorificados. Y todavía luchamos con los residuos del pecado. Y todavía no tenemos toda la claridad que necesitamos. A veces no sabemos qué decidir, para dónde ir. Y necesitamos la palabra de Dios, que nos traiga luz a nuestra mente. Esto es lo que hizo Jesús, ¿se acuerdan con los discípulos que iban camino de Emaús? Esos estaban confundidos, no tenían claridad, pensaban que Jesús era el Mesías, pero ha muerto. Y no entendían lo que la Biblia les decía en el Antiguo Testamento. Jesús se puso al lado de estos discípulos y comenzó a caminar con ellos. Y dice que les abrió las Escrituras. No sabemos qué específicamente, pero sabemos que los textos que apuntaban a Él, o el Antiguo Testamento en su conjunto apuntando a Él. Y en un momento cuando Jesús desaparece, ellos hacen este comentario entre ellos. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y después se encontraron ellos nuevamente y Jesús le abrió la mente para que entiendan las Escrituras. Tuvieron luz en su mente y le cayeron la ficha y entendieron lo que no entendían, pero no sin ser expuestos a las Escrituras. La luz vino por la exposición de la Escritura y de manera sobrenatural Dios abrió su mente. ¿Queremos tener claridad en nuestra mente? ¿Queremos tener luz? Necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios. La palabra entender ahí es traer conocimiento, ¿sí?, para que el creyente pueda responder apropiadamente a eso que va entendiendo, a eso que la Biblia, que es expuesto por la palabra de Dios. La Biblia da luz a la mente sobre todo tema que la Biblia trata. ¿Sí? O sea, todo lo que nosotros necesitamos saber está en la Biblia. La Biblia dice en el Salmo 119 que la palabra de Dios es perfecta, dice. Eso significa que la palabra de Dios es completa, que tiene todo lo que necesitamos. O sea, yo no puedo llegar a la conclusión de decir, tengo que decidir o tengo que tratar sobre este asunto y bueno, la Biblia no lo trata. Voy a ir al psicólogo.
o voy a ir a otro lado porque no, eso no puede ser. Tal vez no sepa de qué manera, no sepa dónde está, qué versículo, pero tengo la convicción de que ahí está la respuesta. Por ahí no está el pasaje específico que habla de ese tema, pero usted va a encontrar principios que lo van a guiar para tomar decisiones sobre ese tema. Usted no va a encontrar un versículo, ¿está bien fumar? No va a encontrar un versículo que diga, no fuméis. Pero sí va a encontrar principios y usted va a poder saber si está bien o está mal. Y así con cada cosa. La Biblia es suficiente. Dios nos escribió, no nos dejó el libro a medias. Todo lo que necesitamos para ser un esposo bíblico, un padre bíblico, una esposa bíblica, cómo ser un empleado, cómo ser vecino, cómo glorificar a Dios, cómo ser un miembro de la iglesia, cómo usar los dones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sea está en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ahí está. En la Biblia encontramos que la Biblia trae luz. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas. Todo lo que nosotros necesitamos para ser puros, para ser santos, para ser cada vez más como Cristo, nos fue dado. Y la Biblia tiene la capacidad de traernos luz a nuestra mente. La palabra de Dios es lámpara a mis pies y luz a mi camino. La palabra de Dios tiene la capacidad de traerme luz en el paso a paso y proyectar mi vida en el camino, saber hacia dónde tengo que ir. Eso hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero no puede tener ninguna eficacia la palabra de Dios, al menos que al mismo tiempo el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Acá no está mencionado el Espíritu Santo, obviamente, pero sabemos por el Nuevo Testamento que es el Espíritu Santo el que hace el ministerio de iluminar, de traer luz a nuestra mente. Es el maestro. Y obviamente esto no significa que el creyente es pasivo y no nos esforzamos. Nos esforzamos, nos ocupamos sabiendo que Dios obra en nosotros. Que el Espíritu nos trae luz, nos ayuda a entender. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. El Espíritu Santo, dice 1 Corintios 2:10, conoce lo profundo de Dios, porque Él es Dios. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y el Espíritu Santo tiene el ministerio de mostrarnos o de llevarnos y mostrarnos la gloria del Señor. Por eso en 2 Corintios 3:18 dice, todos nosotros, a cara descubierta, mirando como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria. El Espíritu Santo nos abre los ojos cuando nos exponemos a las Escrituras para poder ir viendo la gloria del Señor y ser transformados de un escalón a otro escalón, de ir madurando, nos va santificando. Eso hace la palabra de Dios. Pensando en una persona que todavía no conoció a Cristo, pensando en un no creyente, la palabra de Dios puede traer luz para dar arrepentimiento y llevar a esa persona a Cristo, como lo hizo con Pablo, por ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan Pedro cuando se paró ahí en Pentecostés y se convierte en 3.000 previo a la conversión de 3.000? Le está exponiendo las Escrituras, le está explicando las Escrituras. Está trayendo luz a la mente de todos estos judíos, que la mayoría de ellos, días antes, unos 50 días antes, estaban gritando, crucifíquenle, porque no entendían que Jesús era el Mesías. ¿Cómo el Mesías va a terminar en el madero? Tenían la mente entenebrecida. Y muchos de ellos estaban ahí. Pedro le está explicando las Escrituras del Antiguo Testamento. Dios está usando la palabra de Dios. Y compungidos, dice, que dijeron, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados. Y fueron añadidos 3.000. Trajo luz. O Lidia, ¿se acuerdan ahí en capítulo 16? Dios abrió el corazón de Lidia para penetrar con la palabra de Dios. Eso hace la palabra de Dios. Y pensando en un creyente que ya es habitado por el Espíritu Santo, necesita estudiar en dependencia del Espíritu Santo para ver las maravillas de la ley. Si nosotros no vamos a las Escrituras, si no nos apegamos a estas cosas, no vamos a perder estos beneficios. No vamos a perder de tener claridad, de tener más Biblia, de ser más sabio. ¿Por qué? Porque no estamos yendo
y haciendo lo que Dios nos pide en su palabra. Termina diciendo ahí el verso 130, que da entendimiento a los sencillos. Un sencillo es una persona, o un sencillo, un simple también, dice la Biblia. Es alguien ingenuo, es alguien que, como una puerta de vaivén decimos, ¿no? que entran y salen ideas, que entran y vienen modas, que es esta moda y bueno, y sigo, y voy para acá, para donde sopla el viento, para allá va, porque no tiene convicción, porque no sabe de qué se trata la vida. Bueno, la palabra de Dios tiene la capacidad de si esa persona es expuesta a la palabra de Dios, esa persona ya deja de ser como tener en su mente como una puerta de vaivén, sino que ahora tiene la capacidad de dejar entrar lo que tiene que entrar y dejar afuera lo que no tiene que entrar. Porque ahora tiene luz, ahora discierne, ahora tiene convicciones, ahora tiene una cosmovisión bíblica, producto de que la Biblia trajo luz a su mente, cosa que no pasaba. Eso hace la palabra de Dios. En tercer lugar, la palabra de Dios produce intenso anhelo, que produce un intenso anhelo de más Biblia, dijimos. O sea, estamos comiendo y saboreando de la palabra de Dios y no, por un lado nos satisface, pero por otro lado queremos más. Queremos más. Este joven experimentó el deleite de la palabra de Dios, pero quiere más de la palabra de Dios. Ahí usa la palabra anhelaba, es desear intensamente. Desear intensamente, como dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las aguas, así, de esa manera anhela mi alma, estar con Dios, o ver a Dios, conocer de Dios. Un fuerte e intenso anhelo, como dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos. ¿Cómo desea un niño recién nacido? De manera intensa, no para de llorar, hasta que no encuentra la satisfacción de la leche materna. Llora, grita, porque tiene hambre de manera intensa. Bueno, eso es lo que hace la palabra de Dios. La obra de Dios en el corazón produce anhelo. Cuando Dios trae luz y voy viendo las maravillas de su ley y voy conociendo más a Dios, ya está, ya sé suficiente. Yo ya estudié teología, yo ya leí tantos libros, ya está. Eso no puede pasar, porque Dios es inagotable, es infinito, siempre hay más por conocer. No nos va a alcanzar la eternidad para conocer a Dios. Vamos a estar en el cielo conociendo más de Dios, vamos a estar asombrados y vamos, wow, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Tenemos el privilegio de ir conociendo a Dios en las Escrituras, por más que haya leído 300 veces la Biblia de tapa a tapa. Si me hubiera seguido con vida, la iba a seguir leyendo, iba a seguir asombrado de Dios. Y no es casualidad que fue un hombre usado por Dios, muy usado por Dios, porque vivía asombrado de Dios. La luz que trae entonces la exposición, ahí en el verso 130, produce anhelo de más Biblia. Yo mencioné a los discípulos que iban camino a Emaús. Si ustedes se acuerdan la historia, el Señor desaparece y se va el Señor. Y ellos iban camino a Emaús y no siguieron camino a Emaús, se fueron porque quedaron con hambre. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos exponían las Escrituras? Pero fueron en busca de más, querían más y fueron a encontrarse con el Señor. Cuando nosotros leemos a Moisés, por ejemplo, o vemos la historia de Moisés, el Señor le habló en la zarza a Moisés. Luego Moisés pudo ver el despliegue del poder de Dios. Fue un instrumento usado por Dios para traer todas las plagas y vio el despliegue de Dios, de la gloria de Dios. Subió al monte Sinaí, Dios le dio la ley para que él la escriba. Y después de todo eso, uno puede decir, ya está, Moisés. Él dice, muéstrame tu gloria. Quería más. Quería más. El apóstol Pablo
Se encontró con el Cristo resucitado camino a Damasco. Tuvo otras visiones, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¡Wow! Dice, hay cosas que no es a hombre, que él de hecho no podía hablar, no contó todo lo que vio, imagínense. Pero sin embargo él está preso. Sabe, ya tiene sentencia, sabe que en breve va a estar con el Señor. Sacá, Pablo. Timoteo, cuando vengas, tráeme los libros. Porque quiero seguir conociendo a mi Señor, quiero seguir estudiando, quiero seguir aprendiendo de Él mientras esté en esta vida. Los discípulos, cuando el Señor confronta a la multitud, alimenta a 5.000 y después todos lo siguen a Jesús porque les daba de comer, y el Señor los confronta duramente pero con mucho amor, diciéndole, ustedes me buscan por la comida, pero ustedes me tienen que comer a mí, tienen que beber mi sangre. En otras palabras, ustedes necesitan mi persona, a mí me necesitan, no mis dones, sino a mí. Es muy dura esta palabra y todos se fueron, porque no estaban interesados en Jesús, sino en lo que podían conseguir por medio de Jesús. Y entonces todos se van, imagínense. Y Jesús mira a sus discípulos y le dice, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se van a ir también? Y Pedro responde como siempre, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién vamos a ir, Señor? Ni loco nos vamos. Estamos con Dios encarnado, ¿se imaginan? Sin pecado, todas las enseñanzas, una vivencia tremenda habrá sido. ¿A quién vamos a ir, Señor? No nos vamos, no nos vamos. ¿Usted quiere anhelar la palabra de Dios intensamente? Bueno, no espere a sentir deseo. Obedezca y vaya a las Escrituras. Y cuando usted empiece, es como una comida tal vez que a veces no conoce, no quiere comer y empieza a comer, y después que empiece, qué rico, hay más. No espere a sentir el deseo, sea obediente, y usted después va a ver que tiene más deseos, quiero más. ¿Qué libro puedo leer? ¿Qué me recomendás leer? Y aprendí esto, aprendí aquello, está asombrado de Dios. Eso comienza a ocurrir. Versos 132 al 135, vemos también que la palabra de Dios produce peticiones humildes en los creyentes. Peticiones humildes en los creyentes. La palabra de Dios transforma nuestro carácter. La palabra de Dios transforma nuestra conducta. La palabra de Dios, podemos decir, también transforma nuestra conversación para con Dios, nuestra oración. Comienzan a ser diferentes. Porque cuando más conocemos a Dios, más nos conocemos nosotros, nuestras oraciones van a ir cambiando. Van a ir siendo más ajustadas a lo que la Biblia dice. Y acá en el verso 132, Él dice, vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Este joven sabe dos cosas, por lo menos, en este versículo. Sabe que necesita misericordia, porque dice, vuélvete a mí y ten piedad, tenme piedad. Él sabe que necesita misericordia. Esta convicción, probablemente, por la luz que viene a su mente, por entender más de cómo es Dios, y entender más cómo es Dios, automáticamente uno entiende más cómo es uno. Estar expuesto a la santidad de Dios hace ver más mi pecado. Y probablemente eso te humilla, obviamente. Y él sabe que necesita de la misericordia de Dios. También sabe que Dios mira con misericordia a quienes lo aman, dice ahí. La luz de la Biblia nos hace humildes. ¿Usted quiere ser humilde? Yo creo que es una de las virtudes más preciosas de un creyente. Luchamos con nuestro orgullo, pero la Biblia tiene la capacidad de hacernos humildes. Y acá en esta oración delante de Dios, al cual uno no puede mentir, al cual uno desnuda su corazón, Él está expresando humildad en esta petición. No se cree autosuficiente. Estoy conociendo a Dios y ahora voy a ir a demostrar al templo todo lo que sé de Dios. Él está conociendo más de Dios y está humillado. Él entiende que es una oveja, no es un león, es una oveja que es frágil,
Porque cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de quién somos. No somos leones, somos ovejas. Necesitamos ser pastoreados. Necesitamos misericordia de Dios. Ser expuesto a la Biblia produce en nosotros gozo, podemos decir, pero también convicción de nuestra gran necesidad de misericordia. Necesitamos misericordia. Cada día necesitamos que Dios tenga piedad de nosotros. En el verso 133 dice: afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Él entiende, y esto también es humildad, él entiende que no es fuerte. Él está conociendo a Dios, está teniendo luz, está teniendo más sabiduría, pero en vez de creérsela, está cada vez más humillado. Y él le dice a Dios: afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine, porque él sabe que si se descuida puede ser dominado por el pecado. No se la creyó como Pedro, por ejemplo, cuando dijo: Señor, a donde vaya yo voy a ir con vos. Y le negó 3 veces. No fue así. Él entiende que la única manera de vencer el pecado es estar firme en la palabra de Dios. No hay manera de vencer el pecado aparte de este libro. Yo tengo que estar firme en la palabra, desconociendo lo que Dios dice, aprendiendo de su santidad, aplicando con la capacidad que Dios me da. Y cuando yo hago eso, voy de alguna manera como las dos caras de la misma moneda. Voy corriendo en pos de la santidad y voy dejando atrás el pecado. Pero cuando me descuido de ir en pos de la santidad, el pecado me puede dominar. Este joven ya dijo en el verso que nos leyó Sergio al comienzo: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Por qué? Para no pecar contra ti. Porque él entiende que tiene una lucha tremenda. La Biblia dice en Génesis 4:7, Dios a Caín: el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. El pecado está ahí a la puerta, vemos en la semana, en estas 2 semanas que pasaron, mora en nosotros. Y él dice: afirma mis pasos, quiero estar parado sobre la roca, quiero construir mi casa sobre la roca. Piensen en la parábola con la que cerró Jesús allá en el Sermón del Monte. El que oye y obedece es semejante al que edifica sobre la roca. Afirma mis pasos, Señor, háblame y ayúdame a obedecer. Eso está diciendo en la práctica. No está diciendo: Señor, afirma mis pasos mientras yo me quedo de brazos cruzados. Porque no va a pasar, yo tengo que hacer algo. Él está diciendo: afirma mis pasos. En Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En Romanos 12:1 dice que podemos ser conformados a este mundo. En Romanos 7:18 dice que el pecado mora en nosotros y también dice que luchamos con la carne, como hemos visto el domingo pasado. En 1 de Pedro 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Imagínense eso. El mundo, el sistema del mundo me empuja y me trae ideas, así como la palabra de Dios trae luz. El mundo también quiere traer, pero no luz, tinieblas, y quiere entrar a mi mente, y si logra ganar mi mente, va a ganar mi conducta, mi corazón. El diablo como el león rugiente y el enemigo adentro mío es terrible, en el peligro en el que estamos. Bueno, él sabe en el peligro en el que está. Afirma mis pasos. Por favor, afirma mis pasos, Dios, para que no me domine el pecado. Porque si no, afirma mis pasos, si yo no estoy en las Escrituras deleitándome, aprendiendo y obedeciendo, no quedo ahí, el pecado va ganando terreno. Voy a comenzar a ser dominado en áreas de mi vida por el pecado, como uno se comienza a deslizar y después se da un golpe tremendo y uno piensa que ahí comenzó todo, pero empezó de a poquito. En el verso 134 dice: rescátame de la opresión del hombre, para que yo guarde tus preceptos. Líbrame de la violencia del hombre. Aparentemente había personas que lo estaban persiguiendo.
Pero lo notable acá es, como vimos en Romanos capítulo 12, Él no busca vengarse, sino que Él no le paga mal por mal, sino que Él va a Dios en oración y le pide a Dios que lo libre. Este joven, como nos dice Mateo capítulo 5, ahí en las parábolas, ¿se acuerdan cuando estudiamos las parábolas en la reunión de oración? Este hombre tiene hambre y sed de justicia. Así dice Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed de Dios. Y en el verso 10 dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Vos saboreás la palabra de Dios, tu vida comienza a ser transformada y vivís en un mundo que es anti-Dios y vas a ser no bien visto y en el peor de los casos vas a ser odiado. Vivimos en un mundo que es enemigo de la luz, y cuando nosotros vivimos en luz por la palabra de Dios, va a pasar lo mismo que le pasó, o el mundo va a reaccionar como reaccionó con la luz verdadera. Lo odiaron violentamente. Y le está pasando esto a este joven. Le está pasando esto. Y pide a Dios que lo fortalezca. Pide a Dios que lo libre de estos hombres. Él no quiere responder carnalmente, él quiere responder, necesita la gracia de Dios para responder. Que lo libre o que sepa cómo tiene que responder en esa situación. El apóstol Pablo, que en algún momento él persiguió a los creyentes, ahora es perseguido. Y en 2 Tesalonicenses 3:2 él dice, oren por nosotros para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero fiel es el Señor, que nos fortalecerá y protegerá del maligno. Por favor, oren por nosotros, para que seamos librados de hombres perversos. Vamos a ser expuestos. Usted va a disfrutar de la palabra de Dios, pero la luz va a encandilar cuando usted está en medio de la gente en su trabajo. Si vas a la escuela, tu luz va a encandilar a los compañeros del salón. La luz no va a caer bien en la facultad donde estás, porque la gente no quiere luz, quiere las tinieblas. Obviamente algunos serán atraídos, como vimos también, la conducta, como vimos la semana pasada, la conducta puede llevar a que otros sean atraídos y al escuchar el Evangelio crean, porque vieron, a pesar de que te hicieron daño, como en algún momento Pablo hizo daño a una Esteban, después fue impactado por el testimonio de Esteban y se convirtió. Pero eso va a pasar. Y este hombre, en humildad, no dice que se meten conmigo, sino que pide a Dios que Dios se encargue. En el verso 135 dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Esto tiene que ver con cuando un rey sonreía al suplicante. El suplicante llegaba a entender que el rey iba a conceder esa petición. Y está pidiendo esto acá el salmista. De alguna manera le está diciendo, por favor Dios, derrama tu favor sobre mí y enséñame. Por favor, necesito de tu gracia. Derrama tu favor, Dios, y enséñame. Necesito que me enseñes. Necesito aprender. Este joven está poniendo a Dios, o quiere que Dios sea su maestro, no solo en este pasaje, sino en múltiples pasajes de este salmo. Lo que está diciendo, esto es humildad. Esto es humildad. Porque es peligroso decir, Dios, enséñame. Porque voy a escuchar cosas que tal vez sean duras, que tal vez no quiera, que tal vez me cuesten. Puede pasar. Voy a recibir enseñanza, voy a recibir corrección, voy a recibir amonestación, voy a recibir exhortación, voy a recibir disciplina. Pero Él es sabio, Él sabe, enséñame Dios. Lo que tengas que decirme, por favor decime. Habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. Y yo tengo la convicción que cuando Dios habla, por más difícil que sea la decisión, si está claro hay que hacerlo, cueste lo que cueste. Dios va a bendecir, Dios va a guiar. A veces hay personas que dicen, sí, pero si hago esto, si obedezco acá porque está claro que tengo que obedecer, va a pasar esto. Y por temor a esto que puede llegar a pasar como resultado de la obediencia, prefieren no obedecer.
obedecer. Hay que obedecer. Dios habla, Dios se va a encargar de aquello que yo no puedo controlar. Pero acá donde Él está siendo claro, hay que obedecer. Y al final, en el verso 136, vemos que la palabra de Dios produce dolor en el creyente por la desobediencia del hombre a la Biblia. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Este joven le duele el corazón, le duele el alma, probablemente por los del verso 134 que lo perseguían a él, probablemente, y por otros, que no guardaban la ley. Y él dice, ríos de lágrimas vierten mis ojos. ¿Cuál es la razón? Porque ellos no son obedientes. Este joven tiene compasión. Tiene compasión. Producto de la Biblia es eso. Este joven tiene compasión y también pasión por Dios, porque le duele que otros no vivan para Dios. Pregunto yo, al mirar a nuestro alrededor, ¿nos duele que familias no sean obedientes a Dios? ¿Que vecinos nuestros caminen sin Dios? ¿Nos da lo mismo? ¿Estamos haciendo algo por ellos? ¿Estamos orando? ¿Estamos siendo intencionales para guiarlos a Dios con el Evangelio? Compañeros de trabajo, ¿te duele cuando hermanos, porque puede pasar, hermanos nuestros no son obedientes y se comienzan a endurecer? ¿Te duele o te da lo mismo? Me impacta Jeremías 2:5, donde Dios dice así dice el Señor, te habla al pueblo de Israel. ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres, para que se alejen de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? ¿Escucharon? Dios ve al pueblo apartándose y dice, ¿qué mal vieron en mí? ¿A dónde está mi defecto? ¿Qué hice mal yo? ¿Hice algo mal yo por ustedes? Y la respuesta es, ¿y por qué me abandonan? ¿Y por qué se van tras otros dioses? ¿Puede percibir el corazón de Dios roto por su pueblo que no obedece la ley? En 1 Samuel 15:11, hablando de Saúl que desobedeció a Dios, Dios dice estas palabras: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Me pesa, me duele. Jesús, en Mateo 9:36, dice que viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor, estaban a la deriva. Eran sencillos, simples, necesitaban luz, necesitaban guía espiritual. El Señor tuvo compasión, no le dio lo mismo. En Lucas 19:41 dice, cuando se acercó a la ciudad, al verla lloró sobre ella, porque iban a tener consecuencias por rechazarlo. Jeremías 9:1, Jeremías dice, ¿quién me diera que mi cabeza se hiciera aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? Él iba y les advertía de parte de Dios, pero le dolía el corazón a Jeremías por la desobediencia. El apóstol Pablo dice, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Me duele que Israel le dé la espalda a Dios. Es nuestro deseo que personas se convierten, que personas crezcan en santificación. Nos duele cuando eso no pasa. Es una característica que produce la palabra de Dios. Cuanto más vamos a la palabra de Dios, más sensible se hace. Yo me asusto cuando a veces estoy medio frío en estas cosas. Me asusto y enseguida que voy a Dios en oración. No quiero estar frío, sin compasión. Y es algo sobrenatural que Dios lo tiene que hacer. No es que me apriete un botoncito y siento compasión.
Dios lo hace por medio de su palabra. Formá un corazón, el corazón de Jesús en mí, por favor, Dios. Por favor. Cuando estamos apegados a la palabra de Dios, el carácter de Jesús se va formando en nosotros, como lo vemos en este joven. Asombro que te motiva a obedecer, entendimiento que alumbra la mente, anhelo de más Biblia, peticiones humildes y dolor por la desobediencia del hombre. Que el Señor nos ayude a crecer en santidad, a apegarnos a su palabra. Pero déjeme terminar mencionando 1 Pedro 2:2, donde dice desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella, por la palabra, crezcamos. Estos cambios vienen por la palabra de Dios. Pero antes de ese versículo está el capítulo 1, y al final del capítulo 1, que engancha con este versículo, dice que la palabra de Dios es la que da vida. Y porque la palabra de Dios da vida espiritual, entonces ahora esa persona tiene vida espiritual y puede desear la palabra de Dios. Pero si la persona no tiene vida espiritual, no va a pasar esto. No va a desear la palabra de Dios. No va a tener deseos de la palabra de Dios. Para acercarse al Dios Santo, hay que hacerlo por medio de Jesucristo, su Hijo. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios, quien se encarnó. Dentro de unos meses vamos a celebrar la Navidad. ¿El nacimiento de quién? De Jesús. Jesús es Dios que se encarna, sin dejar de ser Dios, se hace hombre y viene a este mundo y enseña y vive de una vida perfecta. Pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar al pecador. Él vino a hacer posible que tengas deseos por Dios y por la palabra de Dios. Él vino a hacer posible que seas salvo. Y a la edad de 33 años Jesús fue a la cruz. Y en esa cruz Él cargó el pecado de todos aquellos que un día se iban a arrepentir y creer en Él. Tal vez hoy estás acá y necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque Cristo en esa cruz recibió el castigo que usted va a recibir si no se arrepiente, si no cree en Jesús en el infierno. Jesús lo recibió. Y no quedó en la tumba, resucitó al tercer día Jesús. Por eso Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. No es la religión. El camino para estar bien con Dios es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. ¿Y cómo se viene a Cristo? Arrepentido de tus pecados, creyendo que Jesús los pagó para hacer posible tu salvación. Y el primer deseo de Dios y de la palabra va a ser cuando Dios te abra los ojos para entender lo que Cristo hizo. Él te va a salvar. Y la Biblia dice que cuando Él te salva, cuando venís en arrepentimiento y fe, Él te salva, vas a comenzar a ser un niño espiritualmente hablando. Y vas a querer más de esa leche que está en su palabra. Y vas a comenzar a experimentar todo lo que vimos hoy en este salmo. Pero si no venís a Cristo, si no te arrepentís de tus pecados, te va a dar lo mismo este libro. Va a ser un libro más. Va a decir, está bueno lo que dicen ahí, tal vez lo respeta, tenga cierto respeto por la Biblia, pero no va a ser lo que deseas, lo que gobierna tu vida. Y eso es una indicación de que no estás vivo espiritualmente, que estás muerto y estás en peligro, porque si morís vas al infierno. Por eso te ruego que en arrepentimiento y fe vengas a Cristo. Y si tenés que entender más cuando terminamos, acércate a mí, a los que ves acá arriba, a alguno de los hombres, o si sos una mujer, preguntale, sin vergüenza, preguntale. Necesito saber más de esto. Con mucho gusto vamos a explicarlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias a Dios por la exhortación. Gracias por recordarnos una vez más el poder santificador, transformador de tu palabra, Dios. Dios, queremos vivir apegado a ella, Señor. Necesitamos que nos ayudes para disciplinarnos de tal manera que tengamos nuestro tiempo, Dios, para leer, para meditar. Hay tantas distracciones hoy en día
Que a veces pasa el día, Dios, tal vez no haciendo nada malo, pero distraídos. Y nos perdemos de las maravillas que hay en tu ley. Nos perdemos de tener más luz en nuestra mente, de conocerte más. Por favor, Dios, queremos experimentar esto que vimos y sabemos que necesitamos ir a tu palabra. Ayuda, Dios, a todos mis hermanos a que seamos hombres y mujeres de la palabra. Y si hay alguien que no te conoce, por favor, Dios, confiamos en que tu palabra es poderosa también para traer la salvación. Usa tu palabra, usa, Dios, a tu pueblo para instruir, para guiar, para evangelizar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.